Entonces, para poder hablar del consumo problemático de sustancias, tenemos que entender que las sustancias ya son parte de nuestro organismo. Que no hay nada que tenga un efecto en nosotros si ya no lo tiene por las cuestiones de la vida misma. En este fragmento, que era largo pero vale la pena por las intensidades que se manejan, pero además por las sustancias que se ponen en juego. ¿Qué sustancias se ponen en juego acá? Sustancias. Tabaco. ¿Qué más? La bebida. Leche. ¿Qué más? Alcohol. ¿Qué más? Agua. Agua. ¿Qué más? Fíjense que todos estamos acostumbrados a que cuando hablamos de sustancia nos referimos a las que vienen desde afuera. Sin embargo, en la parte que tiene que ver con lo que a ese señor o al otro señor les pasaba, nada en el comienzo tenía que ver con todo esto. ¿Estaban movilizados? Miedo. Bien. Adrenalina. ¿Alguien le levantó las pulsaciones en el curso de...? Levanten la mano, por favor, a quienes le levantó las pulsaciones desde que empezó hasta que... Fíjense que lo que sucedió es que a todos nosotros, me incluyo, y la vi muchas veces, se me subieron las pulsaciones. Bastardo sin gloria. Una película de Tarantino muy ridícula, pero tiene escenas que son muy interesantes. Fíjense que la adrenalina es la sustancia principal de la escena. Sin embargo, todo lo que se usa luego tiene que ver en cómo atenuar los efectos de la adrenalina. Vamos a hacer ahora una introducción al sistema nervioso para que luego podamos explicar y podamos entender por qué se utilizan estas sustancias en esta escena, pero en la escena de nuestra vida cotidiana. Porque cuando nosotros hablamos de consumo, lo que enseguida se nos viene es adicciones. ¿Saben qué? Las adicciones son el problema más chiquito de toda una comunidad en relación al consumo problemático de sustancias. Porque, ¿cuántos serán? Muy pocos. Ahora, ¿cuántos son los que hacen un consumo muy peligroso en el resto? Lo cotidiano. El hecho de haber enfocado el consumo de sustancias en las adicciones y en las sustancias o en el adicto es parte de una consecuencia muy seria que lleva mucho tiempo, pero que ya está terminada. Formalmente, legalmente, el tratamiento de los consumos y de las sustancias ya no se centra en la sustancia como el problema principal, ni mucho menos en las adicciones, que, como les digo, es un problema por lejos inferior al consumo que genera más daño en toda la trama social. Ya vamos a hablar de algunos detalles. A lo largo del curso trabajaremos sobre las sustancias más peligrosas, pero también las más frecuentes. ¿Sí? Hago un parate acá y vamos a empezar con la parte neurofisiológica que va a estar a cargo de las alumnas de psicopedagogía del instituto.
Buenas tardes, mi nombre es Daniela y les voy a hablar del sistema nervioso, que es un sistema del que no conocemos mucho, pero es el principal porque es el encargado de que funcionen los demás sistemas, ¿no es cierto? Bueno, el sistema, para que lo entendamos, se divide en tres: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central se va a dividir en el encéfalo y la médula, ¿no es cierto? La parte del encéfalo sería la parte que está dentro del cráneo, de nuestra cabeza, que a su vez está compuesto por otras cuantas partes. Sobre el cerebro tenemos la corteza, que es la que se va a encargar de que podamos ser conscientes de nuestros sentidos, se va a encargar del lenguaje, se va a encargar de las emociones, de los movimientos voluntarios, entre otras cosas. Luego tenemos el cerebelo, que integra la información que viene de los sentidos con la información del cerebro, como para que podamos hacer que los movimientos sean más fluidos. Dentro del tallo encefálico encontramos el mesencéfalo, el puente baróleo y el bulbo raquídeo. Esta zona lo que hace es encargarse, por ejemplo, de darnos la señal para dormirnos o la vigilia. También se encarga de los latidos del corazón y de la respiración y bueno, a partir del tronco comienza la médula, que está en el centro del cuerpo y es por donde van a pasar todos los nervios periféricos. Va a ser el centro que va a conectar nuestro encéfalo con el resto del cuerpo, con la periferia. La otra parte en la que reunimos el sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, como les decía, que es una gran ramificación de nervios que van desde el centro hacia las extremidades, y nos recorren todo el cuerpo, como si fuese muchísimas vías que conectan entre sí. Esas vías nos van a dar el estímulo. Por ejemplo, si yo toco una taza y está caliente, ese estímulo va a pasar por las vías aferentes y me va a indicar a mí que eso estaba caliente. Y de la misma manera, pero al revés, si yo le indico, por ejemplo, a un pie que tiene que moverse, por las vías eferentes va a esa indicación, esa respuesta que nosotros damos va a pasar por las vías eferentes, o sea, de nuestro cerebro hacia ese músculo que le avisamos que se tenía que mover. La tercera parte, en la que dividimos esto para entenderlo mejor, es el sistema nervioso autónomo, que, como la palabra lo dice, es autónomo y se encarga de que nos mantengamos vivos, porque este sistema inerva órganos muy importantes, como lo son los pulmones, los riñones, la vejiga, y se encarga de que nosotros no tengamos que hacer esa voluntad de darle la orden, por ejemplo, a los riñones que tienen que funcionar, sino que funcionan por sí mismos. Este sistema, a su vez, se divide en parasimpático y simpático. La parte que viene a ser el parasimpático nos va a dar esa respuesta de que podamos relajarnos después de que hicimos un esfuerzo, o después de un momento incómodo, va a tratar de relajarnos, entre otras cosas. Se encarga también, por ejemplo, de la digestión. Y la parte simpática se va a encargar de todo lo contrario. Se va a encargar de si hay un momento de peligro, de que podamos entrar en acción, de que nuestro corazón se acelere. Se va a encargar de que podamos estar preparados para esa situación. Bueno, es muchísimo más complejo, pero esto es como algo básico para que lo podamos entender entre todos. Y este sistema, la particularidad que tiene una célula que es la más importante, que lo maneja todo, que es la neurona, que a través de la sinapsis hace que esto funcione. Y de eso le va a hablar Flor. ¿Qué es la sinapsis? Es cuando se produce la
comunicación entre neuronas, tienen un conocimiento de la neurona, una neurona, y se transmite un impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso? Es el mensaje electroquímico que van a transmitir los nervios. Esa información de que ella hablaba, por la que el cuerpo se mueve, es gracias al impulso nervioso. Bueno, está constituido por el potencial de acción que va a viajar a lo largo de la membrana. Bueno, ahí dice que es el potencial de acción. Como parte que imaginemos un cable. Cable cargado. Esto, por ejemplo, sería la parte de la otra neurona que va a recibir el impulso nervioso que tiene el cable. Y los donde yo voy a enchufar, digamos, ahí va a ser donde se va a transmitir la sinapsis. Ahora la vamos a ir viendo, digamos. Acá tenemos lo que es una neurona y ese es cómo se va transmitiendo el impulso nervioso. Y como ven acá, las cargas van cambiando, porque ¿qué hace el impulso? Lo que hace va a ser invertir las cargas. Bueno, ¿ves? Ahí, lo que el cable. El impulso comienza con una carga química que va a dar una carga de interés. A eso se puede similar con la neurona. Y ahora vamos a hablar, ¿alguna vez escucharon la palabra neurotransmisores? Sí, no va. Bueno, una vez que el impulso va a alcanzar el extremo del axón, acá vemos cómo está conformada la neurona. Y esta, la parte esta que se llama axón, y acá abajo hay unas ramificaciones. Por acá se va a transmitir el impulso nervioso y las ramificaciones es, digamos, donde se va a dividir. Al final de esas ramificaciones vamos a tener como unos botoncitos que esos van a ser los que acá abajo de detalle. Se van a hacer estos botoncitos, van a poder transmitir el impulso nervioso que nos vamos a hacer. Bueno, esa información que va a transmitir la neurona se transmite gracias a los neurotransmisores que son de diferentes tipos y hay uno para cada receptor. El receptor va a ser el que recibe esa información que va a estar presente en la otra neurona. Ahí tenemos cómo se da la sinapsis. Un puntito. Bueno, hay diferentes tipos de sinapsis que después, a medida que vayamos avanzando en el curso, se van a tocar y ver cómo se da dependiendo del neurotransmisor. Como para dar, como dar adelanto hay un neurotransmisor para trabajar. Después veremos cómo va trabajando la cabeza. No sé qué tengan presente esta cuestión de los neurotransmisores que va a ser el aspecto sobre el cual nosotros vamos a modificar a través de las distintas sustancias que ustedes mencionaron de la escena. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Nora, como estudiante entendemos que el rol principal de un psicopedagogo es ver más allá del problema determinado. Esta atención la captamos a través de nuestro cerebro, por las mismas neuronas que hablan mis compañeras, la cual mandan un estímulo. Ese estímulo nos avisa y a través de la corteza nos
da una respuesta, una imagen. Esa imagen es el ver del ojo, el ver del ser, que es muy distinto a la mirada. La mirada, por ejemplo, es algo inconsciente, que une la corteza, la recepción de ese estímulo, pero que entra en juego lo afectivo. Esta conexión que se da emocional, afectivamente, es el encuentro que se construye con el otro. En esa sinapsis tratamos de que, bueno, en estas charlas, continuamente, en estas 4 charlas, tratar de darle las herramientas suficientes, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de solamente brindarle las herramientas para que cuando miremos al otro veamos desde adentro, desde no verlo, sino con el sentido de mirarlo. Simplemente es eso. Así que bueno. Esta es una aclaración que tiene que ver con que no porque nos dediquemos a pensar las neurociencias vamos a dejar de interpretar la subjetividad, no vamos a dejar de pensar en lo que a cada uno lo moviliza. Por lo tanto, valía la aclaración para que no vayan a llevarse de la idea de que somos una suerte de computadora, que somos una suerte de sinapsis modificadas eléctricamente o químicamente, sino es que lo más importante es la consecuencia y el resultado de todo eso. Pero ahora sí nos vamos a dedicar específicamente a algunas sustancias y a las consecuencias de esas sustancias. Cuando nosotros hablamos de las sustancias, entonces, una de las primeras distinciones que aparece inmediatamente en nuestra cabeza es si son legales o si son ilegales. A partir de lo que acabamos de ver acá, esa distinción a nosotros, en términos orgánicos, no nos sirve, no nos aporta absolutamente nada y necesitamos empezar a entender, por ejemplo, si son sustancias que estimulan o si son sustancias que inhiben, como para hacer una primera división. Luego hablaremos de algunas sustancias que además modifican la percepción generando alucinaciones. Hablaremos de otras sustancias que generan distintos efectos, pero la idea de hoy es una introducción a la cuestión de las sustancias y de los consumos, y para eso tenemos que entender de que nuestros cerebros hay algunas partes que funcionan a partir de la activación y en otros momentos a partir del freno, así como dos divisiones grandes y necesarias. De estas que ustedes marcaron acá, ¿cuáles van para activación? No. Agua. No. El tabaco. El alcohol. El alcohol inhibe. ¿Cómo? Inhibe. Fíjense que acá tengo que hacer el primer freno. El alcohol inhibe, pero si yo les digo a ustedes ahora, en ese papel van a anotar lo que están pensando. Inmediatamente lo primero que empiezan a pensar, ¿qué es lo que no van a decir? Antes que pensar lo que sí van a decir. Quiero decir, el alcohol inhibe, pero inhibe la parte que nos frena para empezar, que es la parte más activa que tenemos. Por lo tanto, si yo estoy pensando en dañar a alguien, así como para poner un ejemplo liviano, puede que me lo aguante, puede que piense que no es una buena idea. Sin embargo, si yo tomo un inhibidor, puede que me anime, como puede que me anime a otras tantas cuestiones. Por lo cual, el alcohol, que está visto, muy bien visto,
¿sí? Es el facilitador de muchas cosas que las sociedades en general no se animaron. Y no se animan, pero con un ayudín se animan. Termina siendo un desinhibidor. Por eso la idea es de que el alcohol lo levanta. Fíjense en la escena, ¿por qué le ofrece alcohol? Como diciendo, calmémonos. Le ofrece la opción de calmarse. El alcohol en una dosis baja genera una calma. El punto es, si esa dosis es muy alta, empieza la desinhibición que estamos mencionando. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? La leche. ¿La leche tiene algún efecto en la neurotransmisión? ¿Qué les parece? A muchos me dicen así como claramente. ¿Saben quiénes me lo dicen? Las madres. ¿Por qué las madres saben así que la leche calma a las fieras? ¿Por qué lo dicen tan claramente? Porque lo ven. Pero ustedes me van a decir, estás exagerando. ¿La leche tiene algún efecto en la neurotransmisión? Sí. ¿Conocen el clonazepam? El alprazolam y todos esos AM. Levanten la mano, no quien los toma, eso nadie lo va a decir nada. ¿Quiénes conocen a alguien que toma alguna de esas sustancias? ¿Saben qué? Los psicofármacos son somos los segundos consumidores de psicofármacos, fundamentalmente las benzodiazepinas en toda América. Pero eso no es un problema. Las benzodiazepinas son grandes inhibidores y bajan los niveles de ansiedad. Por eso es que en una sociedad como la actual tiene un sentido. Hay que ir a dormirse. Alguien podría decir un vaso de leche tibia, pero ¿cuánta leche tengo que tomar para aquietar algunas ansiedades? Fíjense que ahora es donde empieza a tener sentido que esto no sea leche, sino es que sea un comprimido de alguna de esas PAM. ¿Sí? Que es absolutamente frecuente. Fíjense cuántos levantaron la mano acá. No lo vamos a anotar, pero podríamos anotar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Este es otro de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué es otro de los grandes problemas? A ver. Porque se toma así. Porque genera dependencia, por supuesto. ¿Por qué genera dependencia? Porque tiene mecanismos neurofisiológicos que están pensados para que nuestro organismo no se duerma. O sea, como diciendo, no, esperá. Está bien, vos me estás dando esto, pero yo no me voy a entregar así de fácil. Con el tiempo, nuestro organismo empieza a decir, no me vas a hacer nada. Se acostumbra y empieza a necesitar más dosis. Por lo tanto, quien lo toma más allá de 6 semanas, que como médicos tenemos la indicación de decir que más de 6 semanas no se puede tomar. Si les pido a ustedes que levanten la mano los que dijeron de que conocen a alguien que lo toma más de 6 semanas, son la mayoría. ¿Sí? Y mucho más en la tercera edad, que quedan instalados para toda la vida. Con daños gravísimos en la memoria, con daños gravísimos en la motricidad, pero otra vez, eso no es un problema. Sin embargo, fíjense que acá hay una asociación muy interesante. Si yo les digo leche con alcohol, no pega. Se corta. Pero ¿qué pasa si yo les digo unos de estos PAM con alcohol? Esa desinhibición es más rápida, pero también la depresión en todo el sistema de activación, que como decían anteriormente, en la base del tronco donde se registra y se regula la frecuencia cardíaca y la respiración,
es lo que puede hacer que alguien se muera. Por una jarra de estas con alcohol y alguna que otra pastilla. Se puede morir. Pero no es un problema. O sea, es un chiste de los fines de semana, pero que es un chiste que se carga bastante más gente sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? ¿De dónde sacan las pastillas? Porque... Alguien dice del abuelo. ¿Qué abuelo tiene contadas las pastillas? ¿Qué abuelo que toma pastillas de estas desde hace años tiene la capacidad de recordar cuántas tiene en el botiquín? No. Bien. Me dicen acá que las farmacias no se podría. Yo para poder indicárselo a un paciente tengo que hacer una receta rosa, no se la podrían vender a cualquiera, pero lo que sabemos es que eso circula de esa forma. Con lo cual, cuando hablamos de pastillas, esto empieza a tener un rol fundamentalmente asociado al alcohol. El alcohol más los PAM, ¿sí?, son una nueva, pero no tan nueva asociación. Esto es bastante más viejo. El punto es que cuando los recursos son escasos, quiero decir, cuando yo tengo que comprar alcohol, las pastillas son más baratas. Fíjense, conseguir un par de pastillas es más barato que comprar más alcohol. Otra vez es una buena asociación para los momentos que tenemos legitimados como, bueno, es la adolescencia, es el encuentro, ahora, ¿eso surge naturalmente? ¿Eso surgió así como una cuestión de moda, si se quiere? No, eso no solo no es una moda, sino que es parte de una secuencia que lleva tiempo para atrás. Cuando diga lleva tiempo para atrás, tengo que pensar, uno dice, bueno, a ver, pensemos un poco para adentro. ¿Quién le pone un vaso de Fernet así? ¿Quiénes de todos los que están acá están empezando a ser púberes, adolescentes y dicen, yo me tomo este Fernet así? ¿Quién se anima? Ninguno. Ahora, ¿qué pasa si yo al Fernet le pongo, miren qué buena publicidad hacemos, un 70-30? ¿Cuánto es la proporción? El conocimiento de neurociencias es muy alto. 70-30. ¿Qué es lo que estoy diciendo con 70-30? 70% de bebida fuertemente azucarada, altísimamente deseada por todos los niños de este planeta. ¿Cómo? A ver, rebobinemos un poco. ¿Los niños desean la Coca-Cola? Todos, me dice ella como indignada, dice, sí, todos, tiene razón. Pero la Coca-Cola tiene además algún estimulante, además de azúcar. Cafeína. Cafeína, pero que ustedes les dan a los niños, les sirven un café. ¿Alguien se anima y le sirve un café? Viene un niño a la consulta y digo, che, estoy tomando un café, ¿te sirvo uno? No, ¿por qué no? No sabemos bien por qué, pero nos decían desde siempre que no se le podía dar café a los chicos, ¿o no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Porque no se duerme. Porque no se duerme, claro. Por supuesto que no le puedo dar café. Sin embargo, Coca-Cola sí. La Coca-Cola en el 1900, adivinen qué tenía. Cocaína. La Coca-Cola se hizo famosa y tuvo la fuerza que tuvo en sus comienzos porque tenía cocaína. ¿Cómo? Sí, tenía cocaína. En ese momento era legal. Por lo tanto, ponerle a una bebida de producción masiva cocaína no era una mala idea ni era ilegal. Por lo tanto, se podía hacer. Por lo tanto, se instaló una bebida que durante mucho tiempo, además, tiene una pócima secreta. No sé si escucharon hablar de eso. La fórmula de la Coca-Cola. Resulta que algunos dicen que también extrajeron algunas otras partes de la hoja de coca, pero eso
es parte de una fórmula secreta, no sabemos bien qué tiene, pero lo podemos hacer en cualquier lado, de cualquier manera, pero fundamentalmente es muy deseado por todos. Los chicos en un cumpleaños, ¿cuántas Coca-Cola se toman? ¿Hay un cumpleaños? ¿Alguien puede hacer un cumpleaños y no poner Coca-Cola? Tenemos un ejemplo de alguien que no pone Coca-Cola, yo a ese cumpleaños no voy a ese cumpleaños. Pero fíjense que los niños ya están acostumbrados a grandes dosis de azúcar y a grandes dosis de cafeína. Cuando digo grandes dosis de azúcar, el azúcar no hace nada. El azúcar no es un problema, es otra sustancia, pero tampoco es un problema. ¿Por qué no es un problema el azúcar? Ella me dice, por el peso es un problema. ¿Saben cuánta gente se lleva los problemas metabólicos asociados a la obesidad? ¿Saben cuántos chicos tienen obesidad? ¿Saben cuántas cuestiones están asociadas al uso intensivo de bebidas azucaradas? A golosinas, por supuesto. ¿Saben cuántas calorías consumen con las galletitas, con las cosas, un caramelo? Sin embargo, fíjense que hasta ahí es una pavada. Ahora resulta que cuando el chico tiene que empezar a ingresar al mercado del consumo de Fernet, que si no fuera por Coca-Cola no se lo venden a nadie, resulta que ahora es la bebida. La bebida es una de esas. ¿Qué otra es una gran bebida de inicio? A ver, vodka. Solo alguien se anima así a agarrar un vaso de vodka. Imagínense, vaso de vodka así. Imposible, ¿no? Nadie lo pasa. Pero ¿cómo se pasa? Con speed. Con jugo, otra vez. Bebida azucarada, grandes dosis de azúcar y preferentemente con cafeína. Otra vez, no lo pusimos acá, pero vale la pena. Cafeína, que por supuesto está entre los que activan, que por supuesto no activa como la cocaína. Pero, como les dije, el problema más serio de una comunidad no es la cocaína. Si bien es un cuco que está por ahí, vaya a saber dónde, pero yo no quiero saber dónde, pero la parte más problemática no es la cocaína, sino las grandes cantidades de estas sustancias que, por ejemplo, en una previa o en una noche, un adolescente consume. ¿Por qué es tan peligrosa la cafeína del speed? A ver. ¿O no es peligroso? Es el speed. Uno va al supermercado a la mañana y no durmió bien y se está tomando el speed.